excelentes, son muy buenas. De hecho, no podríamos vivir sin ellas. Pero más allá de las promesas de Dios, y es de lo que yo quiero compartir algo, porque hay mucho de qué decir acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero más que las promesas, más que las bendiciones a las cuales tenemos acceso como hijos de Dios, algo importante para nuestra vida es lo que Jesús hizo. Es su muerte y su resurrección. Eso debe ser los pilares de nuestra fe en Jesucristo. Yo no sé al día de hoy cuáles sean tus convicciones. Hemos estado compartiendo por las tardes, los domingos en la iglesia burocrática, y al menos cuando me ha tocado a mí compartir la palabra, me he esforzado en llevar una serie que tiene que ver con convicciones. ¿Sobre qué están basadas nuestras convicciones? Porque las convicciones que tú tengas es lo que te va a sostener en la vida. En medio de circunstancias difíciles, en medio de tiempos dolorosos, en medio de adversidades, lo único que te va a sostener son las convicciones que tú tengas acerca de las verdades relacionadas con Jesucristo. Y la resurrección de los muertos es una convicción fuerte que deberíamos de tener. Son muchas las convicciones. Por ejemplo, tener convicción en Dios. Yo sé que la gran mayoría, si no es que todos, tenemos convicciones en Dios, convicciones en la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, convicciones acerca de la oración. Estar convencido que cuando oramos Él oye, Él responde, y de acuerdo al protocolo que hay para orar conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús, puestos de acuerdo, Él nos va a escuchar. Tener convicciones en cuanto a la oración, tener convicciones en cuanto a Jesús, la obra redentora que Él hizo en la cruz y después de la cruz, convicciones de la resurrección de Jesús. Y eso es en lo que nuestra fe debe estar basada. No tanto en las promesas de Dios, que son buenas, como le dije hace un momento. Es bueno saber que Dios me ama, que Dios quiere bendecirme, que Él quiere prosperarme, que Él quiere lo mejor para mí. Pero la base, el pilar, el fundamento de mi fe y de mis convicciones es que Jesús fue crucificado, fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Si usted batalla en creer eso o duda en algún momento, entonces su fe es vana. Nuestra fe sería en vana, porque si Cristo no hubiera resucitado, como algunos pudieran decir, en los canales del History Channel, ahora ya son 2 o quizás haya más, pero se han dedicado a la tarea de querer desacreditar si realmente Él resucitó. Y están dando indicios, según ellos, de que hay una tumba donde Él fue sepultado y que ahí están los restos de Él, y luego que no es allí y que es en otro lugar. Y bueno, tantas mentiras que tratan de hacernos creer para poner en duda si realmente Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos la seguridad de una vida eterna y nuestros pecados estuvieran delante de nosotros. Entonces la resurrección es la evidencia de que el Hijo de Dios venció a la muerte. Es una evidencia que la Biblia nos enseña y que nos deja ver que si Él vive, nosotros también un día habremos de resucitar y habremos de reinar eternamente con Él. Entonces dígale al que está a su lado, la resurrección es importante. Es la base fundamental de nuestra fe. ¿Lo cree? Vamos a leer Romanos capítulo 10, porque este es un pasaje que se habla mucho cuando se predica salvación, cuando se habla acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y dice ahí que es importante, es esencial creer que Cristo resucitó de los muertos para poder ser personas salvas. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, muchas veces hasta ahí le cortamos
y le agregamos, seremos salvos. Que si confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces seremos salvos. Pero se nos olvida hacer referencia a todo este versículo 9 sin sacarlo de su contexto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces es que habrá salvación. Entonces la salvación es importante para nuestra vida, es importante para nuestra fe, es importante para nuestros cimientos y nuestras bases sólidas y nuestras convicciones acerca de este asunto que tiene que ver con la resurrección. Los discípulos de Cristo, aquellos que predicaron el evangelio después de que Cristo murió y resucitó, siempre hablaron de la resurrección. Fue una parte esencial del evangelio que proclamaron. No había lugar donde quiera que ellos iban, donde quiera que ellos andaban, que no llevaran este mensaje de salvación completo: la muerte y la resurrección de Jesús. Ellos hablaban de que habían visto las marcas de los clavos en sus manos. Ellos hablaban de cómo lo vieron levantarse de esa tumba y caminar con ellos. Y todo lo que ellos predicaron, inclusive perdieron su vida, la gran mayoría de ellos, proclamando esta verdad: que Él fue crucificado, fue sepultado y que resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Y lo triste de esto es que la gran mayoría de los creyentes, no digo todos, pero la gran mayoría de los creyentes, de los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, no estamos caminando en el poder que hay en la resurrección. No estamos caminando con esa revelación que tiene que ver acerca de la resurrección de Jesucristo. La Biblia menciona que hay un poder, el poder de la resurrección, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, está en vosotros. ¿Y cómo es ese poder? ¿O cómo podemos entender ese poder de la resurrección de Jesucristo en nuestra vida? Porque una cosa es creerlo, pero otra cosa es vivirlo. Dígale al que está a su lado: tienes que vivir la resurrección acerca de Jesucristo. No solamente confesarlo como Salvador, sino vivir en el poder de la resurrección. Así que vamos a ver esta mañana 3 puntos importantes que tienen que ver con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. ¿Está usted listo? Cierre sus ojos por un momento. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra que hoy vamos a hablar sea una palabra que hable a nuestro espíritu. Sea una palabra, Señor, que sea revelada a nuestros corazones y que podamos caminar en esa revelación de tu palabra. Que podamos, Señor, estar atentos a lo que tú hablarás a través de la resurrección de Jesucristo y cómo ello afecta a nuestra vida para bien. Que esta palabra, Señor, venga a exaltarte y a glorificarte solamente a ti. Amén. Número 1, la muerte de Jesús en la cruz fue también nuestra muerte. ¿Sabía usted eso? La muerte de Jesús en la cruz fue también nuestra muerte. El día que Él murió en la cruz, quizás no se manifestó a nosotros cuando le aceptamos como Salvador, cuando le confesamos, sino mucho después pudimos entender el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Hay personas que dicen que ¿por qué es que Dios no manda juicio sobre la tierra en este instante para que se acabe toda la maldad? Y yo he descubierto a través de la Escritura que Dios no va a mandar ningún castigo ya, solamente el día del juicio, que seremos juzgados delante de su trono. Pero todo el castigo que pudo haber mandado Dios sobre la humanidad, la mandó sobre su Hijo Jesucristo.
Eso nos tiene que quedar bien claro en nosotros. Todo el pecado del mundo, hay gente que no lo alcanza a entender así, pero todo el pecado del mundo fue cargado sobre Jesucristo. Los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados que aún están por cometerse fueron cargados sobre Jesucristo. El juicio más grande fue cargado sobre Jesucristo. Jesús pagó el precio por nosotros. Y no solamente eso, sino que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. La Escritura dice que Él está reinando con poder, con autoridad. No tenemos tiempo para leer todos los pasajes bíblicos que hablan acerca de Jesús sentado en su trono al día de hoy. Pero entonces su muerte es también mi muerte. Dice el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, si lo puede leer. Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Ahora, entender esto nos debería de ayudar a vivir una vida espiritual como a Dios le agrada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Su crucifixión fue mi crucifixión también. Su muerte fue también mi muerte. Entonces dice Pablo a los Gálatas: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese pasaje es una realidad en una vida espiritual, en una verdadera vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo muero a mí mismo, entonces ahora voy a vivir la vida que Él me da. Ahora voy a vivir la vida que a Él le agrada que yo viva. Por eso estos días de muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es la base medular de nuestra fe. Hay quienes basan su fe solamente en promesas, solamente en prosperidad, solamente en sanidad. Pero lo que realmente mantiene nuestra fe como una base sólida es saber que Él murió por mí. Y dice el libro de Efesios capítulo 2, vamos a leerlo. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 5. Y Él, se refiere a Jesucristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjese nada más. Si usted lo hace personal este versículo, usted lo puede leer diciendo: y Él me dio vida a mí cuando estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Me dio vida cuando yo estaba muerto. Ahora imagínese, si Él me dio vida estando muerto, ahora que estoy vivo, ¿cómo se manifestará Él? Ahora que vivo para Él, ¿cómo se manifestará lo que Él tiene para mí? ¿Cómo se hará una realidad? Yo creo que cosas maravillosas veríamos. Y dice el versículo 2: en los cuales estuviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos igual que todos. No había una diferencia entre la gente del mundo, de la gente que no conoce a Dios, y nosotros que ahora le conocemos. Éramos iguales a ellos. Y dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, la muerte de Cristo es mi muerte. Yo tengo que morir a mis deseos carnales que no agradan a Dios. Yo tengo que morir a mis deseos que no glorifican su nombre. Yo tengo que morir a todo aquello que no es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando tú y yo hacemos realidad la muerte de Cristo en nuestra vida, eso es lo que se refiere. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo,
mas ahora vive Cristo en mí. Y con Él juntamente he sido crucificado. No levante su mano cuántos realmente han sido crucificados con Cristo, porque a veces solamente levantamos las manos solo por levantarlas, por no quedarnos atrás, pero la realidad de nuestra vida siempre es otra. Entonces, número uno, la muerte de Cristo es mi muerte carnal, es mi muerte a las cosas pecaminosas. Número dos, la resurrección de Cristo también fue mi resurrección. Dice Pablo escribiendo una carta a los Corintios, capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 13 y 14. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana entonces es nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo no tenemos ningún mensaje digno de ser proclamado. Si Cristo no hubiera resucitado y usted viene los domingos o los días de reunión, estaría perdiendo su tiempo. Y yo también, al estar aquí detrás de este púlpito predicando a un Dios muerto, a un Dios que prometió muchas cosas, pero al final de cuentas, que murió, nunca resucitó. Es a lo que se refiere Pablo. Pablo, en este mensaje que escribe a esta iglesia en Corinto, Corinto era una comunidad, de acuerdo a los historiadores, una comunidad inmoral. Estaban entregados al pecado. Y cuando Pablo va a aquel lugar y empieza a hablar de Jesucristo, les habla acerca de esta verdad, acerca de esta revelación. Y Pablo lo que quería era hacerlos entender que estuvieran plenamente convencidos que sus pecados, cualesquiera que ellos hubieran hecho, serían perdonados, serían borrados, serían limpiados, simplemente porque Él murió y porque Él resucitó. Por eso está diciendo ahí los versículos 16 al 18, ahí donde estamos, de Primera de Corintios capítulo 15, versículos 16 y 18, dice, porque si los muertos no resucitan, porque había quien decía que no resucitaban o que no resucitarían, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana. Y dice, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, de nada va a servir que hayan creído si al final de cuentas morirán y no resucitarán. Entonces la resurrección fue la prueba de que Dios Padre quedó satisfecho con el sacrificio que Jesús ofreció. Había sido hablado, había sido pactado como una señal del pacto que Él moriría, pero que resucitaría. Y con su resurrección, la obra perfecta de la cruz se consumió. Y sin lugar a dudas que nuestros pecados fueron perdonados. ¿No le da usted gloria a Dios por eso? Dígale al que está a su lado, tus pecados ya fueron perdonados. Ya no vivas en condenación. Ya no permitas que el enemigo venga y te meta mentiras en la cabeza. Que lo que hiciste Dios nunca te lo perdonará. Fueron ya perdonados. Y la prueba de ese perdón es que Él murió y que Él resucitó. Si no hubiera resucitado, no tendríamos razón alguna para creer que nuestros pecados han sido perdonados. Viviríamos en condenación. Viviríamos atados por la eternidad, separados de Dios. Por eso Pablo dijo en Efesios capítulo 2, verso 6, juntamente con Él nos resucitó. Léalo, Efesios 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces la resurrección de Cristo es también mi resurrección. Si morí juntamente con Él a mis deseos carnales, a mis pecados, entonces también juntamente con Él soy resucitado. Y dice la Escritura que nos va a sentar en lugares celestiales, en lugares de autoridad. Esa es la vida cristiana. La revelación del Cristo resucitado es que estamos en lugares de autoridad donde Él nos ha puesto. Estamos en lugares celestiales. No que Él nos va a poner
No, Él ya nos puso. No que Él nos va a dar autoridad, no, Él ya nos la dio. No que Él nos va a dar vida por la eternidad, no, ya tenemos la eternidad de nosotros. Yo no sé si su mente finita lo puede entender. Con la muerte y la resurrección de Cristo, Dios ya nos dio todo. Ya nos dio todo. Ahora lo que tenemos que hacer es hacerle entender a nuestra mente que vivamos en la realidad de Cristo resucitado. La gente piensa que cuando lleguemos al cielo vamos a ser más espirituales de lo que somos aquí en la tierra, pero no es así. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y glorificó a Jesucristo es el mismo Espíritu que está en nosotros. Es el mismo Espíritu que opera en nosotros. Entonces yo no voy a ser más espiritual cuando llegue al cielo, porque el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en mí. Y la vida del Espíritu que yo debo de llevar, la debo llevar aquí en la tierra, no esperar ir al cielo para ser más espiritual. No sé si me estoy entendiendo. Pero usted y yo tenemos que decirle a nuestra mente o trabajar en nuestra mente para que ésta sea transformada, para que sea renovada, para que tengamos la mente de Cristo. Y poder vivir una realidad espiritual en nuestra vida aquí en la tierra. No sabemos cuánto tiempo falte para irnos al cielo. Si usted se quiere ir ya pronto, pues adelante, yo no llevo prisa todavía. Pero no es tener que esperarme a ir al cielo para vivir una vida espiritual. Aquí usted la puede vivir. ¿Lo cree? Yo lo veo así con cara de duda. Voltee con el que está a su lado y dígale: aquí tienes que vivir tu vida espiritual. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, está el apóstol Pablo hablando, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y versículo 10, subráyelo, a fin de conocerle. Pablo, si algo anhelaba Pablo, era querer conocer más acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y en el versículo 10 dice el apóstol Pablo, bajo ese contexto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero Pablo habla de un poder, el poder de la resurrección. Mucha gente conoce a Jesús, pero no conoce el poder de la resurrección de Jesucristo. Muchos quizás por años, y yo me incluyo, hemos conocido al Cristo crucificado, al Cristo que murió, y quizás por muchos años hubo quienes trajeron colgada una cruz con el Cristo crucificado. Y aunque hay una revelación en el Cristo crucificado, pero hay una grande revelación también en el poder de la resurrección. Y yo creo que en estos tiempos la iglesia necesita vivir en la revelación del poder que hay en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una resurrección que tiene el poder de sanar tumores, que tiene el poder de liberar cautivos, de resucitar muertos inclusive. Y por qué no creer, de avivar pueblos y naciones enteras. Pero necesitamos vivirlo.
Necesitamos conocerlo para poderlo vivir. Su resurrección me hace vivir entre los vivos. Porque si usted se quedó con el Cristo crucificado, con el Cristo enterrado en aquella tumba o sepultado en aquella tumba y se quedó solamente con eso, entonces usted vivirá entre los muertos. Y déjeme le explico por qué. Jesús, cuando fue crucificado, y se celebró ahora en estos días la Pascua, Jesús cuando fue crucificado, Él representa o representó en su momento el Cordero de Dios inmolado, el que iba a ser entregado por nuestros pecados. Eso lo creemos, es parte de nuestra fe. Pero cuando Cristo resucitó al tercer día, ya no resucitó como Cordero. De hecho, la Biblia dice que Él se levantó como el león de la tribu de Judá. ¿Lo ha leído? Que Él se levantó y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Cristo crucificado era un cordero sin mancha, sin arruga, inmolado, o sea, por nosotros. Pero cuando Él se levanta en ese poder de la resurrección, Él se levanta como el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a quien todos un día doblaremos nuestras rodillas cuando estemos delante de Él. En la cruz Jesús se vio como una oveja sacrificada, pero cuando Él resucitó, se vio y se levantó con todo el poder dado del cielo para reinar en la tierra. Y muchos viven del Jesús histórico, del que habla la historia, y no del Cristo crucificado. Y a mí me llama la atención, yo leía al preparar este mensaje, de hecho Dios me lo cambió todo. Yo traía otra idea y traía otra expresión acerca de lo que es la resurrección, pero hoy en la mañana las cosas cambiaron, no poquito sino mucho. Y yo leía en Hechos capítulo 1, y vamos a leerlo. En Hechos capítulo 1 versículo 3, o sea, Jesús se tuvo que aparecer después de haber sido crucificado, sepultado y después de haber resucitado. La Biblia registra que Él estuvo 40 días entre sus discípulos. ¿Qué tenía que haber hecho Jesús 40 días después de que resucitó? La Biblia dice que quería probarle a sus discípulos que Él había resucitado, que lo que Él había dicho y había prometido se había hecho una realidad. Hechos capítulo 1 versículo 3. Bueno, desde el versículo 1 al versículo 3, pero en el versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo me imagino que estas gentes que estuvieron con Jesús, sus discípulos, sus colaboradores cercanos, los que después fueron llamados los apóstoles de Cristo, yo creo que ellos dudaron en algún momento si Cristo había de haber resucitado. Y por eso es que Él se les presenta y por 40 días estuvo con ellos hasta que estuvieran convencidos plenamente que Él había resucitado. Porque dice, se les presentó con muchas pruebas indubitables, o sea, infalibles. Pruebas que no te dejaban ninguna duda, si es que iba a haber más dudas, si había resucitado o no. Entonces, si para Jesús fue importante que sus discípulos entendieran el poder de la resurrección, ¿cuánto más para nosotros el día de hoy, amada iglesia? Así que dígale al que está a su lado, caminemos en el poder de la resurrección. Si usted tiene la plena convicción de que Jesús murió y fue sepultado y resucitó, como dice la Escritura, ahora tenemos que vivirlo. Ahora tenemos que vivirlo. Quizás haya muchos o muchas personas que dicen que creen en la resurrección, pero no vivimos nada de ello. Es la realidad. Vivimos más del Cristo crucificado, pero se nos olvida del Cristo resucitado. Y esto habla de una vida reflejada en una sequedad espiritual.
personas que no han vivido en la resurrección de Cristo, personas con una sequedad espiritual, con una muerte espiritual. Su cara se ve bien, pero no es más que un sepulcro blanqueado. No voltee a ver al que está a su lado, es muy probable que pudiera tenerlo, pero no se trata de decir yo creo que Jesús resucitó. Se trata de que esta palabra se haga vida en nosotros, se haga una realidad en nosotros. Hay mucha gente viva, pero vive donde viven los muertos, en una manera de verlo. Cuando aquella mujer se acercó al sepulcro de Jesús, después de que murió en la cruz, lo bajaron, lo metieron al sepulcro. Dice la Biblia que fueron a visitarlo unas mujeres, y dice que un ángel se le apareció y le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él no está muerto, Él ya resucitó. Jesús no esperó a nadie en la tumba. No dijo: véanme, vengan a verme, aquí estoy. No, Jesús salió fuera de la tumba y se les apareció a ellas fuera del cementerio, fuera de la tumba. Cuando ese ángel les pregunta qué han venido a hacer ahí, estas mujeres pensaban que ese ángel era el sepulturero. ¿Dónde le has puesto? ¿Dónde le has metido? Y este ángel tuvo que darles esa revelación que Jesús ya había hablado, pero que ellos todavía no entendían. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que viven? Dice Mateo capítulo 28, y con esto vamos a terminar. Mateo capítulo 28, versículo 8 y 9. Dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Los hombres y mujeres que caminamos en el poder de la resurrección estamos donde está la vida, donde está la vida y no la muerte. Qué bueno que usted está aquí en esta tarde. Qué bueno que decidió tomar este tiempo de la mañana de este domingo y venir y aprender verdades bíblicas acerca de la resurrección de Jesucristo, pero sobre todo aprenderlas para poderlas vivir. Una vez que se nos revela o se nos revela el poder de la resurrección, no podemos regresar a vivir en muerte. No podemos regresar a vivir nuestra vida pasada, una vida que ya murió con Cristo Jesús y que ahora vivimos una vida donde hemos resucitado juntamente con Él. Cuando el pueblo salió de Egipto, en los tiempos de Moisés, nunca más regresaron a Egipto. Aun cuando caminaron por el desierto esos 40 años, nunca más volvieron a regresar a Egipto. No regreses a tu vida pasada. Tu vida pasada quedó sepultada. Tu vida pasada murió con Cristo Jesús en la cruz. Tu vida pasada quedó crucificada. Y cuando Él resucitó, tú y yo resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. No regreses al pasado. David salió de ser pastor de ovejas. Dice la Biblia que él estaba detrás de las ovejas de su padre. Y cuando él salió de ese lugar para pelear contra aquel gigante y luego se convirtió con el paso de los años en el rey de aquella nación, nunca más David regresó a su vida pasada siendo pastor de ovejas. Esto nos deja una enseñanza el día de hoy, que si queremos vivir en la resurrección de Jesucristo, en ese poder de la resurrección, tenemos que aprender a vivir como hombres libres, resucitados en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado: no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Jesús ya murió por todos los pecados. Ya no vuelvas atrás.
Tenemos que demostrarle al mundo que la resurrección de Cristo es una realidad, primeramente en nuestra vida. Que somos personas diferentes, que podemos marcar la diferencia donde quiera que estemos, que la gente pueda notar en nosotros un antes y un después. Cómo una vida puede cambiar y puede ser transformada. Así que, amada iglesia, vivamos la vida del Cristo crucificado, del Cristo glorificado, y demostrémosle al mundo que Cristo vive. Que esa sea nuestra convicción, el poder de la resurrección obrando en nuestra vida. ¿Cómo? Con esto quiero cerrar. ¿Cómo obra el poder de la resurrección en mi vida? ¿O cómo puede obrar en tu vida? Porque el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, dice el apóstol Pablo, opera en nosotros, se mueve en nosotros. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo podemos sacarle ventaja a ese pilar de nuestra fe? Si le sacamos ventaja a las promesas de Dios, escuche esto. Si le sacamos ventaja a las promesas de Dios, a las declaraciones de Dios, a lo que Dios ha hablado para nosotros, nos gusta eso y lo declaramos, lo confesamos, lo oramos hasta que lo vemos hecho una realidad. ¿Cómo podemos sacar ventaja del poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida? Se lo voy a decir de manera simple que lo pueda entender. La resurrección marca un nuevo comienzo. Cristo murió, resucitó, pero cuando Él muere se cierra un ciclo. Todo el pecado, toda la maldad, ¡pum!, quedó ahí. En el mismo infierno dice la Biblia que Jesús bajó allá. Y cuando Él resucita, resucitó a un nuevo comienzo. Murió siendo una oveja o representando una oveja inmolada, y ahora resucita siendo un león, el león de la tribu de Judá. Hubo un antes y hubo un después. Se cerró un ciclo y con la resurrección se marca un nuevo comienzo, un empezar fresco. Y esto nos habla a nosotros el día de hoy. No te preocupes por lo que pasó ayer. Deja atrás el pasado. Hay una etapa nueva que Dios quiere hacer en tu vida. Hay una esperanza viva que Dios tiene para ti. Hay algo nuevo que Dios quiere manifestar. Quizás haya cosas de tu vida pasada que quedaron o parecieran que están muertas. A lo mejor hay sueños que están muertos. Sueños que un día tú tuviste, anhelos que un día tú comentaste, propósitos o planes que un día tú quisiste desarrollar, pero quedaron ahí sepultados por circunstancias de la vida. El poder de la resurrección tiene poder para traer esos sueños a la vida otra vez. Tiene el poder de volver a traer esos planes conforme al diseño de Dios, otra vez traerlos a la vida. Aquello por lo que tú un día luchabas, quizás por tu matrimonio, quizás por tus hijos, quizás por algo que Dios un día te prometió a través de su palabra y tú lo creíste, pero con el paso del tiempo eso se fue olvidando y los problemas fueron acrecentándose de tal manera que todo aquello que tú un día esperabas quedó ahí sepultado. El poder de la resurrección obra de esa manera en tu vida y en mi vida, trayendo a la vida aquello de lo cual un día Dios habló para ti y que ha quedado sepultado y que ha quedado muerto. El poder de la resurrección lo puede traer a la vida. Así que es nuestra oración que tú puedas ver, sentir y vivir el poder de la resurrección de Jesucristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que póngase de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por la enseñanza de este día. Gracias, Señor, porque pudiendo haber estado en otro lugar, divirtiéndonos, gozándonos de la victoria que tú tuviste en la cruz,
Hoy estamos aquí, Señor, para aprender estas verdades bíblicas que pueden cambiar la historia de nuestra vida. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias por la palabra. Gracias por la palabra que tú has hablado a mi vida en esta mañana, Señor. Yo la recibo con fe. Y yo declaro, Señor, que esta palabra, Señor, es el fundamento de mi fe en Cristo Jesús. De que Él murió, de que fue sepultado y de que resucitó al tercer día. Yo lo creo, Señor. Pero ahora entiendo esta revelación. Ahora entiendo, Señor, que con Cristo su muerte también representó mi muerte. Su crucifixión representó mi crucifixión también. Su resurrección también es mi resurrección a una nueva vida espiritual. Y que ya no viviré entre los muertos, ni buscaré entre los muertos la promesa. Porque Él es un Dios vivo y Él es un Dios de vivos. Y porque Él vive, Señor, es que yo también viviré. Y porque Él triunfó en la cruz, yo también triunfaré en la vida, Señor. Gracias te damos. Levántele sus manos. Dele gracias a Él. Dele gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu resurrección. Gracias por tu obra redentora en la cruz. Es lo que hoy me tiene con vida y es lo que me permite celebrar que tú estás vivo. Amén. Amén.